Buenas tardes, espero se encuentren bien. Eh, el propósito de este video es mostrarles un insumo, ¿cierto? Para resolver el taller. Vamos a mirar al menos un insumo visual, o sea, un gráfico de la problemática que nosotros intentaremos resolver, ¿cierto? Ya miramos que nuestro conjunto de datos tiene muchas variables, ¿cierto? O sea, tiene 33 variables, sí, aproximadamente son 33 variables, entre las cuales tenemos variables de tipo numéricas, ¿cierto? O continuas, y tenemos otras variables que son categóricas. Entonces, digamos, el objetivo de esta pequeña clase es simplemente darles un punto de partida inicial para que ustedes puedan visualizar el problema, ¿cierto? O sea, vamos a utilizar una técnica gráfica que nos permita visualizar el problema y cómo se correlacionan las variables del problema, ¿cierto? De nuestro conjunto de datos. Principalmente vamos a mirar una técnica que se conoce como componentes principales. Quizá el semestre pasado la miramos, creo que la miramos en electiva 2, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar mucho en la parte de cómo se realiza, simplemente quiero que ustedes tomen y puedan visualizar los datos, ¿cierto? O sea, a qué nos enfrentamos, ¿cierto? O sea, podríamos mirar cómo se distribuyen esos puntos, digamos, ¿no? O las poblaciones, digamos, las dos poblaciones que nosotros queremos visualizar, ¿no? Que son los estudiantes que no logran terminar una carrera y los estudiantes que sí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa técnica visualmente, digamos, ¿no? Vamos a visualizar primero el problema. Bueno, yo me voy a conectar con Google Drive. Bueno, después de conectarnos con Google Drive, simplemente voy a leer el conjunto de datos de entrenamiento, ¿cierto? Miren, ICFES-train, ¿cierto? Vamos a leer el conjunto de entrenamiento. El índice, la columna cero la dejé como índice, ¿cierto? Que es el identificador de cada estudiante, es el estu consecutivo. Y del resto tenemos las demás variables, la edad, el género, bueno, el departamento de residencia, el valor de la pensión, el número de veces que presentó el examen anteriormente, el nivel de educación del padre, de la madre, el estrato de la vivienda, en fin, ¿no? Todas las variables de nuestro conjunto de datos y finalmente tenemos la clase, ¿cierto? Eh, bueno, primero esta técnica la vamos a trabajar con las variables continuas, ¿cierto? Con las variables numéricas de nuestro conjunto de datos. Después, para entrenar los modelos ya sabemos que tenemos que transformar una variable categórica a dummy, ¿cierto? Para poder trabajar con este tipo de variables categóricas. Pero bueno, eh, eso lo haremos al momento de entrenar el modelo, ¿cierto? Por el momento vamos a explorar este conjunto de datos. Simplemente miren, con df ICFES es el conjunto de datos, ¿cierto? Si yo establezco este parámetro dfifes.core, él nos muestra la correlación de las variables continuas, o sea, la correlación entre las variables numéricas, ¿no? Por ejemplo, miremos algunos casos interesantes. Miremos aquí. Quiero mirar eso, miren, aquí tenemos el estrato, ¿no? FAMI, estrato de vivienda. Por acá tenemos que el estrato, miren, el estrato de la vivienda se puede decir que se correlaciona negativamente con la edad. Este valor de la correlación varía entre -1 y 1, ¿cierto? -1, si es negativo, quiere decir que existe una correlación negativa entre las dos variables, en este caso el FAMI estrato vivienda y la edad. Y si es positivo, quiere decir que hay una correlación positiva entre las dos variables, ¿no? Correlación negativa que en este momento yo se lo podría entender así, ¿cierto? Entre, entre mayor estrato tenga la persona,
va a tener menor edad, ¿cierto? Por ahí de pronto hay personas mayores que presentaron la prueba Saber 11 y tienen estrato bajo, ¿no? Eso podría indicarnos algo en esta correlación negativa, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere dar a suponer, ¿no? Esta correlación. Pero bueno, vamos a analizar otras correlaciones con el estrato de la vivienda. Ajá, estrato de la vivienda. Miremos, miren, aquí hay una correlación positiva, eh, cuartos hogar. Ah, miren, o sea, si a mayor estrato de la vivienda, el hogar va a tener más cuartos, ¿cierto? Eso quiere decir esta correlación positiva del 0,18. Es una correlación, bueno, un poco alta, ¿no? Tampoco es que sea bastante, pero por acá hay más correlaciones que son importantes. Miren, por ejemplo, hay correlación positiva entre el estrato de la vivienda y el puntaje en matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor estrato, mejor le va a ir, o es más probable que le vaya mejor en la prueba de matemáticas, ¿cierto? Miren, es un 0,54, es una correlación del 54%, es una correlación muy elevada. Lo mismo con el puntaje en inglés, miren, en el estrato de la vivienda se correlaciona positivamente con la prueba de inglés. A mayor estrato de vivienda, mayor puntaje en inglés. Lo mismo con sociales. Lo mismo con biología, miren, o sea, el estrato, a mayor estrato parece que les va mejor en este saber 11, ¿no? Eso es un poco, eh, hay un poco, se puede decir un poco raro, ¿no? Un buen proyecto de tesis ahora que se me ocurre es investigar si puede haber un posible fraude en la prueba, ¿cierto? Yo por ahí he escuchado que algunas veces hay personas que pagan a no sé quién, pero para que les lleve para que les den unos buenos resultados en el ICFES, ¿no? Se podría con estos conjuntos de datos que tengo de las pruebas analizar ese tipo de transacciones fraudulentas, se podría decir, por ese estilo, ¿no? Sería un buen tema de tesis con, con estas técnicas de minería podríamos encontrar algunos patrones que nos podrían decir, mira, esto es hay casos que son muy raros, digamos, ¿no? En los datos, pero bueno, ese no es el tema. Por el momento nos dimos cuenta que a mayor estrato, eh, mejor le va a ir en la prueba, ¿cierto? Eso es lo que nos indican los datos, ¿no? Por el momento no veo más correlaciones importantes, ¿cierto? Family, personas, hogar. Eh, Aquí hay una correlación positiva en la variable FAMI personas hogar con FAMI cuartos hogar. Ah, bueno, también es una correlación lógica, ¿no? Entre mayor personas vivan en el hogar, mayores cuartos va a tener su hogar, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Estas dos variables se correlacionan positivamente. Por ahí pueden explorar algunas otras variables, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay otra, otra correlación positiva es entre el puntaje de matemáticas, ¿cierto? Y el puntaje de inglés. Miren, tienen una correlación del 0,72. Eso quiere decir que a mayor puntaje en matemáticas, el puntaje en inglés también va a ser mayor, ¿cierto? Esas son cómo se correlacionan las pruebas, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, lo que más me llama la atención en primer lugar de este conjunto de datos es la correlación positiva entre el estrato y el puntaje de las pruebas, ¿cierto? Ya miramos que a mayor estrato las pruebas se correlacionan positivamente con el estrato, ¿no? O sea, el puntaje en matemáticas, el puntaje en inglés y el puntaje en ciencias sociales, ¿no? En fin, ¿no? Aquí tenemos todos los puntajes, miramos que se correlacionan positivamente con el estrato de la vivienda. A mayor estrato se miró que hay una correlación positiva con el puntaje, ¿cierto? O sea, es más probable si tienes un estrato más alto
es más probable que te vaya mejor en la prueba. Eso es lo que dicen estas correlaciones, ¿no? Eh, listo. Si quieren ustedes explorar, pues ya miran algunas otras correlaciones, ¿no? Eh, entonces por el momento voy a trabajar con estas variables, yo las tenía sacado acá, el estrato de vivienda, el número de cuartos del hogar, el número de personas del hogar y los puntajes, ¿no? El puntaje en matemáticas, en inglés, en ciencias sociales, en biología, filosofía, en fin, ¿no? Y vamos a mirar también la clase, ¿no? Entonces solo voy a trabajar con esas variables, ¿cierto? Las variables continuas que mire que se correlacionaban acá en el problema. Vamos a mirar si existen valores nulos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, FAMI estrato vivienda tiene 431 registros que tienen datos nulos. FAMI cuartos hogar tiene 1301 registros que tienen datos nulos. La variable personas en el hogar tiene 384 datos nulos, ¿no? Entonces, bueno, esos datos yo los voy a imputar con cero, ¿no? Si es un valor nulo, yo lo voy a imputar, o sea, lo voy a completar con un cero. Eh, Hay otra forma que es eliminar estos datos, ¿no? Pero no es digamos, recomendable eliminar un registro nulo, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un registro que tiene las personas en el hogar nulo, pero las demás variables están completas, ¿cierto? Yo estoy eliminando todo el registro, estoy perdiendo toda la información de las demás variables. La idea es no perder información, ¿cierto? Por eso los voy a completar con un cero, aunque también se me ocurre que podríamos imputarlos con una regresión lineal, ¿cierto? Si miramos que por ejemplo, miramos que había una correlación positiva entre el estrato de la vivienda y los cuartos en el hogar, ¿cierto? Podríamos hacer un modelo de regresión para estimar los valores faltantes en base a la otra variable, ¿no? Pero bueno, por el momento voy a imputar los datos con cero, ¿cierto? Y una vez impute los datos con cero, vuelvo a imprimir cuántos valores faltantes tiene cada columna y aquí ya todas las columnas están en cero, ¿cierto? Quiere decir que no hay datos nulos. Posteriormente vamos a aplicar una técnica que se conoce como componentes principales. ¿En qué consiste? Les voy a resumir en qué consiste esta técnica. Esta técnica simplemente nos permite graficar en dos dimensiones, o sea, en variables de dos dimensiones, nos permite graficar todas las variables que nosotros tengamos, ¿cierto? O sea, miren que es una técnica muy llamativa. Nos permite resumir todas las variables continuas que nosotros tengamos en dos variables o en dos componentes que se correlacionan con nuestras variables, ¿no? O sea, esos componentes están correlacionados con las variables que nosotros tenemos en nuestro conjunto de datos. Eso es lo que hace la técnica de componentes principales. Entonces, por ahí nos podría servir si, por ejemplo, tendríamos un conjunto de 1000 variables, si queremos entrenar una red neuronal, tendríamos que necesitar 1000 neuronas en la capa de entrada, ¿cierto? Entonces, lo que hace esta técnica de componentes principales es correlacionar cada una de nuestras variables con estas dos componentes de tal forma que la información, digamos, de todas las variables esté contenida en esta en cada una de las componentes, con el fin de reducir la dimensión, ¿cierto? O sea, a una red neuronal es más fácil, digamos, y más rápido entrenar digamos, que la capa de entrada tenga dos variables y no 1000, ¿cierto? O sea, estamos reduciendo la dimensión del problema. Pero nosotros vamos a usar esta técnica con el fin de visualizar los datos, o sea, con el fin de visualizar la población, ¿cierto? O sea, cómo se dividen o cómo se forman los que logran estudiar y cómo se conforman los que no logran estudiar, ¿cierto? Ese es el objetivo para el cual vamos a calcular las componentes principales. Entonces, bueno, con este bloque simplemente
yo a mis variables x estoy eliminando la variable clase, ¿cierto? Eh, en la variable y estoy sacando esa variable clase y bueno, aquí estoy aplicando un método de estandarización, ¿cierto? Y aquí estoy invocando al método de PCA, ¿cierto? Aquí con esto yo estoy calculando las componentes principales, ¿no? Simplemente voy a calcular dos componentes principales y aquí las voy a calcular, miren, xnew es igual a pca.fit_transform y le paso como variable el conjunto de datos, o sea, las x, ¿cierto? Las x que yo acabé de calcular acá. Y aquí voy a construir un nuevo conjunto de datos con los valores de las componentes 1 y componentes 2. Entonces, miren, este es el conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, miren, nuestro nuevo conjunto de datos ya no va a tener todas las variables que teníamos anteriormente, ¿cierto? Como el estrato de la vivienda, el número de cuartos, el número de personas en el hogar, los puntajes, sino que va a tener dos componentes, miren, PC1 y PC2. Después les voy a indicar cómo se interpreta cada componente, ¿cierto? O sea, cómo interpretamos la componente 1 y cómo interpretamos la componente 2. La componente 1 va a estar correlacionada con algunas variables de nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Y la componente 2 con otras variables que la componente 1 no se correlaciona, ¿cierto? Entonces, simplemente aquí, bueno, calculamos las dos componentes principales. Eh, Aquí, bueno, le adicioné la clase, entonces a mi dataset, miren, tengo componente 1, componente 2 y la clase, ¿no? O sea, este estudiante es de clase 0, este es clase 0, bueno, los 5 primeros estudiantes son de clase 0, o sea que no. Perdón, clase 0 es que sí terminaron una carrera universitaria, ¿cierto? La clase 1 es que no lograron terminar una carrera universitaria. Entonces, bueno, aquí simplemente ya tengo, por cada estudiante yo logré calcular la componente principal 1 y la componente principal 2. Aquí, con el siguiente bloque de código, miren, voy a graficar, ¿no? O sea, estoy graficando la componente 1 y la componente número 2. Entonces, este es el problema, muchachos. Miren, nosotros tendríamos que definir alguna arquitectura que logremos separar los puntos rojos de los puntos verdes, ¿cierto? Miren que estos son datos reales y son problemas muy complejos, ¿cierto? Miren, en este caso hay puntos que están pegados. Así es la realidad, ¿no? O sea, las nubes de punto que yo les di como imagen, mirábamos que sí estaban completamente separadas, ¿no? Bien, porque son temas de práctica, ¿no? Pero miren que cuando nosotros nos enfrentamos a conjuntos de datos reales, esta es la realidad, muchachos. Miren, es muy complejo, digamos, entender aquí, ¿cierto? Algún patrón, ¿no? Los puntos verdes son las personas que no estudian y los puntos rojos son las personas que sí lograron terminar su carrera universitaria. Pero bien, ahora vamos a interpretar qué significa la componente 2 y qué significa la componente 1, ¿cierto? Esta componente, miren, aquí, esta es la variabilidad que explica la componente principal 1, o sea, explica el 55% de variabilidad. Y la segunda componente explica el 14% de variabilidad. Si sumamos esas dos componentes, o sea, la variabilidad que explica cada componente, tenemos que las dos variables, miren, explican el 70% de nuestros datos. Entonces quiere decir que la componente 1 y la componente 2, o sea, en este gráfico se explica el 70% de información de nuestro conjunto de datos. O sea, se perdió el 30%, ¿cierto? Pero miren que en dos variables yo puedo resumir el 70% de información de todo el conjunto de datos, ¿cierto? O sea, en estas dos componentes principales logran resumir
el 70% es bastante confiable, digamos, ¿no? Para un conjunto de datos bastante complejo como el que acabé, como el que estamos, digamos, trabajando, ¿cierto? Como el conjunto de datos que nos estamos enfrentando. Entonces, bien, ahora vamos a graficar un biplot, ¿cierto? ¿En qué consiste el biplot? El biplot simplemente nos va a graficar con unas flechas nos va a graficar con unos vectores la dirección de nuestras variables, ¿no? Con el fin de mirar cómo se correlaciona la variable o cada una de nuestras variables con cada componente, ¿cierto? Eso lo vamos a mirar acá y con eso vamos a poder interpretar bien el conjunto de datos, ¿ya? ¿Cierto? Simplemente ejecute el siguiente bloque y miren, aquí tenemos el biplot. A ver, pasa que aquí no se miró tan bien. Voy a hacer este gráfico un poquito más grande. A ver, 15, 15. Eso. Entonces, miren, la componente 2, ¿cierto? Está sobre el eje Y, ¿cierto? Miren, la componente 2 se correlaciona con dos variables, ¿cierto? Con dos vectores, que son Fami personas hogar y Fami cuartos hogar. Entonces, ¿qué quiere decir esta componente? La componente 2 quiere decir que a mayor valor es porque esa persona vive en un hogar donde tiene bastantes habitaciones y mayor y también digamos bastante número de personas, ¿cierto? Eso quiere decir la componente 2. Ahora analicemos la componente principal 1 que está sobre el eje X, miren, ¿no? La componente principal 1 se correlaciona, miren, negativamente, ¿cierto? Porque los vectores están hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, hacia valores negativos, miren. Entonces se correlaciona negativamente con el estrato familiar, digamos, con el estrato de la vivienda y con los puntajes, miren, o sea, con las pruebas o con los valores o con los resultados de las diferentes áreas, ¿no? Como el inglés, matemáticas. Pasa que acá salió el gráfico, todas las variables están muy amontonadas, pero yo miro aquí puntaje inglés, puntaje matemáticas, biología, sociales, ¿cierto? Entonces miren, todos estos puntajes se correlacionan negativamente con la componente principal 1. Lo mismo con el estrato de vivienda. Entonces, ¿qué quiere decir? Con un si un individuo tiene una componente, un valor de componente principal 1 muy bajo, quiere decir que le fue muy bien en la prueba y que tiene un estrato socioeconómico muy alto, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta dirección del vector, miren. Por ejemplo, este punto azul que está acá, que es uno de los más bajos, supuestamente quizá tenga estrato 6 y los puntajes en su prueba deben ser muy altos, ¿no? Entonces lo que yo me doy cuenta es que a mayor, entre más bajo sea ese valor de la componente 1, por ahí miren, hay personas que tienen clase 1, ¿cierto? O sea que, perdón, clase 0, o sea que lograron terminar sus estudios universitarios. En cambio, los puntos amarillos, miren, tienen un valor de componente principal 1 demasiado alto, ¿no? Como lo tienen, como este valor de componente es demasiado alto, ¿qué quiere decir? Miren, que va inverso con las variables, ¿cierto? O sea, es porque tienen un estrato socioeconómico muy bajo y no les fue demasiado bien en las pruebas, ¿cierto? Entonces, con eso, miren, ya tenemos un punto inicial de partida, ¿cierto? O sea, la red neuronal se encargará de separar estas dos poblaciones, ¿cierto? Sabemos que entonces sabemos que la componente principal 1 se correlaciona negativamente con el estrato familiar y con los puntajes, ¿cierto? O sea, con los resultados de la prueba. Entre más baja sea esta componente, quiere decir que estos individuos tienen un alto estrato socioeconómico
y les fue muy bien en la prueba. Y entre más alto sea el valor de la componente uno, quiere decir que los individuos son de estratos bajos y no les fue bien en las pruebas, o sea, tienen bajos los puntajes, ¿no? En las pruebas, ¿no? Por lo tanto, miren, estas personas no estudian, me estoy dando cuenta, ¿no? Que los que tienen alto el valor de la componente uno, miren, están todos de la parte derecha, ¿cierto? Están casi en amarillos, ¿no? Que hay algunas excepciones, ¿no? Pero es más probable que si el valor de la componente principal uno sea alto, esa persona tiende a no estudiar, ¿cierto? Tiende a retirarse o a no terminar una carrera universitaria. Entonces, bueno, este era el objetivo de la, de la, de las componentes principales, ¿cierto? Ya sabemos nuestra nube de puntos, ya tenemos un punto de partida, ¿cierto? Ya sabemos cómo se distribuyen. Miren que la gran mayoría del conjunto de datos son personas que no lograron terminar su carrera, ¿cierto? La deserción o las personas que se quedan sin estudiar en el país es muy alta, miren. Entonces, bueno, esta es la técnica de componentes principales, simplemente se las quería indicar para tener un punto de partida, ¿cierto? Para poder visualizar las dos poblaciones, ¿no? Porque miren, en un gráfico de dos dimensiones estamos graficando todas las variables numéricas que tenemos en el conjunto de datos, ¿cierto? Simplemente en un solo gráfico de dos dimensiones, ¿no? Estamos graficando muchas variables, miren, es un gráfico muy interesante. Bueno, ya espero cuando ejecuten este cuaderno ustedes miren bien ya estos vectores, ¿cierto? La correlación de las variables con cada componente. Y así puedan sacar, digamos, algunas conclusiones, ¿no? Por el momento la conclusión principal es que entre más bajo sea la componente uno quiere decir que tiene un alto estrato socioeconómico, ¿cierto? Un alto estrato de vivienda y le fue muy bien en las pruebas, ¿no? Y entre más alto sea el valor de la componente uno quiere decir que son personas de estratos bajos y no les fue muy bien en la prueba, ¿no? Esa es la conclusión que nos llevamos con este análisis de componentes principales. En el segundo video vamos a entrenar una red neuronal que es la red de partida, ¿cierto? Para su trabajo, ¿cierto? La idea es que ustedes mejoren la red que yo voy a desarrollar en el siguiente video. Entonces, hasta el siguiente video, muchachos.